En esta preciosa tarde, yo quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes. Eh, Se encuentra en el libro de Romanos, en la Biblia, capítulo 14, verso 17, dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios añada bendición a su palabra. Eh, Le voy a poner un pequeño tema. Vamos a hablar sobre el tema de un pequeño ensayo o una antesala. Eh, Nosotros vemos a través de la palabra de Dios, o de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta todo el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios se le revela a Abraham. Y Abraham fue considerado, por cierto, el padre de la fe, porque dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo que salga de su tierra y de su parentela, y no le dijo ni siquiera para dónde iba, sino simplemente sal de tu tierra y de tu parentela, y él obedeció a Dios sin cuestionarlo. Por eso es considerado hoy en día el padre de la fe. Pero después de Abraham, Dios le da una ley a la descendencia de Abraham, que era el pueblo judío, descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob se le cambia el nombre luego, y Dios en vez de Jacob le llama Israel. De ahí viene el pueblo de Israel. Jacob tiene varios hijos. eh, entonces de ahí vienen todas las tribus del pueblo judío, del pueblo de Israel. A ellos se le da una ley a través del profeta Moisés, y esa ley consistía en ritos y reglamentos y cosas que tenían que guardar. Ahí estaban los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, eh, donde esos 10 mandamientos pues decían: amarás a Dios sobre todas las cosas, no matarás, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera. Eh, en cuanto a esa ley, la ley era solamente una antesala o un pequeño ensayo de la gracia. De hecho, antes de la ley primero estaba la fe, que fue la que se le reveló a Abraham y la que se le prometió a Abraham. Entonces, la ley fue algo que fue prácticamente añadida por causa de las transgresiones, de las constantes violaciones que hacía el pueblo judío a los preceptos de Dios. Porque en el ser humano existe algo natural que Dios ha puesto en él, donde su conciencia le dictamina cuando algo está bien o está mal. Pero el ser humano muchas veces en su rebeldía se vuelve rebelde contra Dios, y sabiendo bien que lo que está haciendo está mal, alega que no hay nada que esté escrito o algún reglamento que le prohíba hacer eso, y puede tener ese tipo de excusas. Por eso se crea la ley, porque el pueblo estaba desenfrenado, pues Dios le da una ley. Entonces, pero la ley era solamente, como dije antes, era solo un ensayo de lo que Dios, del plan perfecto de Dios, que era revelar su gracia, revelar su fe hacia todos los seres humanos, no solamente hacia el pueblo judío, sino hacia todos los seres humanos. Cuando viene la gracia a través de Jesucristo, entonces nos damos cuenta que la gracia es mucho más profunda y mucho más espiritual que la ley, porque la ley decía, por ejemplo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te quiera obligar a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Entonces ahí nos damos cuenta de que la gracia obviamente es mucho más exigente, es mucho más profunda que la ley. La ley decía, por ejemplo, no cometerás adulterio. La gracia te dice: con solo tú mirar a una mujer y codiciarla en tu corazón, ya cometiste adulterio. Entonces podemos darnos cuenta que la gracia es mucho más profunda. Otra cosa era que en el tiempo de la ley, o en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de Jesús, el Espíritu Santo solo descendía ocasionalmente sobre algunas personas, algunos profetas, algunos reyes, y no permanecía sobre ellos, solo descendía y se iba inmediatamente. Ellos sentían algo poderoso en ese momento, profetizaban, pero el Espíritu Santo no permanecía. El día de Pentecostés, cuando Jesucristo le dice antes de irse
que se fueran a Jerusalén a esperar el poder de lo alto para que fueran revestidos de poder. Ese día viene el Espíritu Santo y se cumple la profecía de Joel, capítulo 2, donde dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí llega el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora de forma permanente sobre el creyente y por eso, gracias al Espíritu Santo, es que nosotros podemos cumplir esta gracia, que a pesar de que es más fuerte que la ley, es mucho más exigente que la ley, sin embargo, la ley nadie la pudo llevar, nadie la pudo cumplir y nosotros, gracias a Dios, en la gracia, nosotros podemos cumplir la gracia, no porque seamos mejores que nuestros antepasados que vivieron en la ley, sino porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Dice que nos ayuda aún en nuestras debilidades y dice que diga el débil fuerte soy, o sea que no son con nuestras propias fuerzas ni con nuestros propios méritos, sino por la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Entonces dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Entonces la gracia es mucho más fuerte y ha sido, la ley fue solamente un ensayo para llevarnos a la gracia, en esta gracia preciosa que estamos ahora abundante. No solamente la gracia, sino que ahora mismo, según el verso que acabo de leer, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos damos cuenta en esta gracia que cuando estamos sintiendo el poder de Dios, cuando sentimos el Espíritu Santo, en los momentos donde nos metemos en esa dimensión y nos ponemos a orar, nos damos cuenta que es un sentir tan sobrenatural, tan especial, pero también es una probadita. Toda esta gracia, aunque fue mejor que la ley, también es un ensayo, porque lo grande viene cuando se manifieste lo que todavía no se ha manifestado. Y ahí entonces estaremos para siempre con todo ese gozo. Y como dije antes, el corto pensamiento, el tema de este corto pensamiento es una probadita o un ensayo. Eso es lo que estamos viviendo. Dios te bendiga, Dios te guarde y voy a hacer una corta oración si has escuchado este corto pensamiento para que Dios te bendiga y el Espíritu Santo ilumine tu mente y te haga entender algunas de las cosas que yo he hablado en este momento. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu amor, gracias por Jesús, gracias por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, una vez más, gracias. Te pido que bendigas a cada oyente. Amén, Señor. Dios te bendiga.